Debo reconocer que es un gran honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, ser recibido en este solemne recinto de UNAPEC, y agradecemos a su rector magnífico, el licenciado Justo Pedro Castellanos, la distinción de acogernos esta iniciativa de los conversatorios universitarios por la transparencia en la integración de las altas cortes. La reunión en el día de mañana del Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar los miembros de las altas cortes abre un nuevo período en la implementación de la Constitución del 2010 y de paso pondrá nuevamente a prueba la fortaleza de nuestra institucionalidad. Este evento es uno de los más trascendentales de nuestro ordenamiento jurídico, solo comparable con la elección del Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, pues estos órganos jurisdiccionales constituyen el armazón sobre el que se erigen nuestra democracia, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, base del desarrollo económico, político y social del país. Por eso es tan importante que la sociedad dominicana y la academia, sin distinción de ideologías, creencias o banderías políticas, se involucre en el seguimiento y la observación de los actos del Consejo Nacional de la Magistratura y unan sus voces para demandar que sus miembros asuman estas tareas con alto sentido de responsabilidad histórico, interés nacional y visión estratégica, a fin de que sus decisiones gocen de gran legitimidad social y la selección de los magistrados sea lo más transparente y amplia y plural posible. La Constitución del 2010 amplió las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que solo designaba a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En la actualidad, el Consejo Nacional de la Magistratura escoge a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los magistrados del Tribunal Superior Electoral y a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y evalúa el desempeño de esta última. Aunque la Constitución asigna al Consejo Nacional de la Magistratura la conformación de estos tribunales, esto no obvia la participación de todos los ciudadanos, de todos los dominicanos en este proceso. No hay que olvidar que el artículo 2 constitucional proclama que el soberano es el pueblo y que el artículo 4 señala que todos los poderes públicos son responsables ante este soberano. Es preciso encontrar entonces un punto de equilibrio entre el ejercicio de las facultades legales del Consejo y el legítimo derecho ciudadano a que el mismo actúe como manda la Constitución, respondiendo ante ellos. Aunque el Consejo es un órgano de naturaleza política, ello no lo exime actuar con transparencia y responsabilidad, pues la publicidad y transparencia son inherentes a todo ordenamiento democrático y la responsabilidad es un principio rector en nuestro sistema de gobierno. La escogencia de las altas cortes debe realizarse sobre la base de un proceso abierto, reitero, y transparente en el que los criterios de selección sean legalmente establecidos, técnicamente depurados y públicamente explicitados. Por sus grandes responsabilidades, los miembros del Consejo deben de actuar con estricto apego a los principios de la democracia de consenso. Por ello, FINJUS reitera la necesidad de que todos los procedimientos del Consejo sean conocidos de antemano, que los criterios para evaluar a los candidatos estén claros y sean públicos, que todas sus deliberaciones y votaciones sean
transmitidas en directo por medios de comunicación masivos, y que el Consejo Nacional de la Magistratura anuncie con tiempo las etapas del proceso que irá agotando para la ciudadanía y para que ésta pueda participar. Por esto, y es bueno reiterarlo y que quede bien claro y que sea parte de este conversatorio, el Consejo está en la obligación de someter los proyectos de reglamentos que normarán sus actuaciones a las reglas de publicidad que rigen la elaboración de normas o actos públicos de carácter general, como manda el artículo 23 de la Ley 200-04 sobre el acceso a la información pública. Esa es una condición que el Consejo deberá de tener en cuenta. Publicitar durante 30 días para que todo aquel que entienda que pueda aportar al fortalecimiento de esos instrumentos, entonces que lo haga. Todo lo anterior implica, primero, que la sociedad debe conocer el perfil de los candidatos propuestos, para lo cual sería saludable que el Consejo someta a vistas públicas las candidaturas, como ordena el artículo 18 de la Ley 138-11, y segundo, que en ningún caso debe tomarse decisiones secretas y los criterios para su selección tienen que ser claros. Una de las novedades que incorpora la Constitución del 2010 es un atípico sistema de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estamos conscientes de que este sistema podría afectar su independencia si el proceso no es transparente. Por ello, entendemos que el mismo debe respetarse las siguientes garantías: predeterminación de los ítems evaluables, fijación de parámetros de evaluación, publicidad elemental en todo debido proceso, entre otros. Finjus exhorta a la ciudadanía a participar en todas las iniciativas que permitan su conocimiento y reflexión de estos procesos de selección de las altas cortes y eleven su capacidad para hacer propuestas constructivas. Llama a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a tomar conciencia de la trascendencia de las decisiones que adoptarán, de manera que conjuntamente Estado y sociedad convirtamos este evento en un ejercicio democrático que fortalezca nuestra institucionalidad y Estado de Derecho y garantice el futuro de nuestra democracia. En el panel de hoy tenemos, reitero, a Justo Pedro Castellano, a Cristina Aguiar y a Alejandro Moscoso. Yo creo que ninguno de ellos merece ningún tipo de presentación, porque su vida en sí se ha constituido en obra. Quiero comenzar este panel con las palabras ya como expositor y dentro de lo que es el programa de esta actividad, que comience Justo Pedro Castellano, luego le daremos la palabra a Cristina Aguiar y finalmente a Alejandro Moscoso. Muchas gracias. Culpa de Servio Tulio Castaños, jurista y ciudadano admirable que me honra con su amistad, es el hecho de que yo hable 2 veces en este evento. Iniciativas suyas fueron la de invitar a esta universidad a acoger este panel y la de que en el mismo participara su rector y que éste tuviera, por tanto, una primera participación correspondiente a su rol institucional para darle la bienvenida y una segunda, que es esta, correspondiente a su calidad de abogado para participar en el debate de las ideas en torno a la integración de las altas cortes. Culpa mía también hay, por cierto, en la medida en que acepté gustoso una y otra iniciativas, imbuido siempre del espíritu participativo de nuestra universidad, abierta como está a tratar a todos aquellos asuntos que interesan a nuestro país. Existen pues algunas culpas que, como estas, no son cobrables y que muy al contrario
agradecemos, celebramos y promovemos. El tema que nos convoca, ya se ha dicho, siguiendo la integración de las altas cortes por una selección abierta, plural y transparente, tiene a mi juicio dos vertientes fundamentales: el perfil de los nuevos jueces y el proceso de escogencia de los mismos. Con las graves limitaciones de tiempo que nos imponen estas circunstancias, intentaré referirme a ambos, moviéndome en los ámbitos de su legalidad y de su legitimidad. En este sentido, resalto de entrada la declaración, a mi juicio fundamental, contenida en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, mediante la cual se habilita a todos los ciudadanos que reúnan las condiciones señaladas en la Constitución de la República para ser candidatos a integrar el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior Electoral, a partir de la cual se puede concluir en la suficiencia de las referidas condiciones para ser candidato y, por tanto, para ser juez de una de las altas cortes. En la Constitución y en las leyes, en algunas leyes, se han establecido condiciones o requisitos, así como prohibiciones e impedimentos, todos los cuales conforman el perfil de los jueces desde el punto de vista legal, un perfil que es obligatorio cumplir y que como tal no está sujeto a discrecionalidad alguna. Los requerimientos legales para los integrantes de la Suprema Corte y para el Tribunal Constitucional son exactamente los mismos. En efecto, al final de los agudos escarceos que nutrieron el ambiente nacional en los últimos meses, terminó por cumplirse lo consignado en el artículo 187 de la Constitución de la República, en el sentido de que para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, las cuales, conforme los términos de la Ley 145-11, que modificó la 137-11, como resultado de un acuerdo político entre los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana, son, cito, ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado o la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público y tener más de 35 años de edad y menos de 75. En general, son estas también las condiciones exigidas para ser miembro del Tribunal Superior Electoral. La referida Ley 137-11 abona el perfil legal del juez constitucional cuando en su artículo 14 establece quienes no pueden ser elegidos a esa alta corte, y no me detendré en esos detalles. En ese mismo sentido, su artículo 16 establece que la función de juez constitucional es de dedicación exclusiva, a partir de lo cual prohíbe expresamente desempeñar cualquier otro cargo público o privado y cualquier profesión u oficio, y conforme su artículo 17, defender o asesorar pública o privadamente y optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividades político-partidistas. Estos impedimentos, consignados en los referidos artículos 16 y 17 de la Ley 137-11, son idénticos a los establecidos en el artículo 151 de la Constitución respecto de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, si bien a estos se les permite la actividad docente. En relación con la Suprema Corte de Justicia, el artículo 180 de la Constitución, así como el 25 de la Ley del Consejo Nacional de la... Serán esos hombres y mujeres que tendrán la potestad de decidir sobre los derechos patrimoniales, los derechos de libertad, los derechos de ciudadanía, pero también los derechos colectivos, que nos sintamos interpelados por el procedimiento mediante el cual serán seleccionados, porque aquí se trata de la dimensión sustancial de la democracia. Ya hemos visto que existe un consenso sobre las condiciones que debe llenar ese proceso transparente, público, justo, es decir, un proceso que se desenvuelva conforme al conjunto de garantías que están aseguradas por el Estado de Derecho. Pero yo me quiero detener realmente muy brevemente en tres cualidades que me parecen son consustanciales tanto al Consejo Nacional de la Magistratura, a los ciudadanos, a ustedes, yo, a los que están en sus casas y que lo verán por televisión, este proceso, a todos los dominicanos.
porque los ciudadanos en este proceso no son solamente espectadores, y el proceso mismo de integración tampoco es algo que sea neutro, ya lo hemos oído. En la segunda parte de estas reflexiones hablaré de algunos aspectos específicos sobre el juez constitucional. Tranquilícense que no voy a repetir para nada lo que ha sido dicho. Yo me voy a ayudar de un autor que ha cobrado enorme vigencia en la República Dominicana, y yo debo decir que cuando yo hice mis estudios con Maurice Duverger, con Georges Bourdeau y con Georges Bedel en la Universidad de París II, estos nombres eran totalmente desconocidos. Pero esta es la nueva ola, este es el neoconstitucionalismo. Y voy a hablar de Ronald Dworkin, quien escribió un libro que en castellano ha sido traducido su título como El Imperio de la Justicia. Sin embargo, en inglés, The Empire of Law, law va más allá. Law no quiere decir solamente justicia ni ley, sino derecho. Y es importante porque esto incluye una trilogía que está consagrada por el neoconstitucionalismo, es decir, la ley que nos envía al Poder Legislativo, que está aquí presente, los derechos, que es a la jurisdicción constitucional, o los aspectos constitucionales, y la justicia, es decir, la autoridad judicial. Y Ronald Dworkin se refiere a la justicia, a la integridad política y el debido proceso como cualidades políticas. Ustedes me dirán, ¿y por qué? Pero es fácil de entender. Es simplemente porque las personas comunes y corrientes, ustedes, yo, nosotros, finalmente actuamos y vivimos dentro de una estructura política, y además nuestras actuaciones influyen sobre esa estructura. La política es más evolutiva que axiomática, y al trabajar por un Estado justo, reconocemos ya que vivimos en uno diferente, y eso es la propuesta de nuestra nueva Constitución. Entonces, estos distintos reclamos de equidad, justicia, debido proceso, nos hablan de algo muy importante, y es la integridad. Y la integridad es la vida del derecho tal como lo conocemos, y no es una mera figura del discurso. La exigencia de transparencia, lo hemos visto, es necesaria, pero no es suficiente. La integridad, la equidad y el debido proceso, y justo Pedro habló de eso y no nos concertamos, él los mencionó. Eso es lo único que nos protege y provee la protección necesaria contra la parcialidad. Es solamente la integridad la que insiste en que cada ciudadano debe aceptar exigencias y puede tener exigencias con otros, compartiendo y extendiendo así la dimensión moral de cualquier decisión política explícita. Y voy a buscar, finalmente, en la retórica revolucionaria francesa, porque tiene un elemento que no hemos explorado mucho, y quizás mi defensa de la integridad yo la pueda basar en ese concepto que está en el frontón de todos los edificios públicos en Francia, y es la fraternidad. Ahora hay una nueva formulación, un poco más moderna, de fraternidad, y hablamos de la comunidad. La integridad fusiona la vida moral y política de los ciudadanos. Le pide al buen ciudadano que al decidir cómo tratar a su vecino cuando sus intereses entran en conflicto, que interprete el esquema común de justicia con el que ambos están comprometidos en virtud de su ciudadanía. Y esta integridad política personifica a la comunidad, o sea, a los individuos, fusiona la vida pública y privada, lleva a cumplir y hacer cumplir los compromisos. Y es de eso de lo que se trata. Si los ciudadanos manifiestan indiferencia ante este proceso, se van a colocar en una situación de default, de efecto, pero van a endosar una responsabilidad hacia la comunidad. Esto es mucho más trascendente porque nuestra nueva Constitución ha creado órganos jurisdiccionales totalmente nuevos y ha creado una jurisdicción especialmente que es la jurisdicción estrella, más esperada que la antorcha olímpica, y ese es el célebre Tribunal Constitucional del que habla el artículo 184 de la Constitución. Ya oímos, justo Pedro lo declinó en cuáles serán sus competencias primordiales, que es garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Esto se va a realizar con la ayuda de principios jurídicos que son determinantes, decisiones definitivas e irrevocables que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y para todos los órganos del Estado. Es un órgano extrapoder, es un mecanismo de contrapeso. Algunos autores, y especialmente chilenos, hablan
de un órgano contramayoritario. ¿Por qué? Porque se trata de la viabilidad del contrato social. El Tribunal Constitucional finalmente es el que va a garantizar el equilibrio de las fuerzas políticas, la mayoría, pero también los derechos de las minorías. Y Mauro Capelletti, quien es el padre del constitucionalismo italiano, en su ensayo Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional, lo llama la jurisdicción de la libertad. Y como no hay libertad sin autoridad, la autoridad de este tribunal debe reforzar la autoridad de los otros órganos constitucionales. Así que voy a hacer dos series de observaciones que están relacionadas con el principio de integridad política. Louis Favoreux, quien fuera un gran constitucionalista francés, y por ser francés, eso ni siquiera le impidió que fuera juez constitucional de la Corte Constitucional de Bosnia-Herzegovina, llevado a destiempo, pero queda su obra, y en una de sus obras, una obra colectiva que se llama Los Tribunales Constitucionales Europeos y los Derechos Fundamentales, afirma, y esto es importante que lo escuchemos, que los jueces constitucionales pertenecen a otra categoría y a otro mundo, distinto de los jueces ordinarios, y que aparte de las otras razones estatutarias, el juez constitucional se diferencia de un juez ordinario porque al pronunciarse sobre el funcionamiento de los poderes públicos, y pese a que su actividad y método sean de naturaleza jurídica, el alcance de sus decisiones tiene con frecuencia un carácter inevitablemente político. Y sobre la modalidad de escogencia, Louis Favoreux también escribió algo que nos debe consolar. Él escribió que nadie ha encontrado la fórmula óptima para la escogencia de los jueces constitucionales. Ya lo dijimos, aquí se habló de legitimidad, pero quizás es relevante subrayar que este tribunal no tiene legitimidad popular, tiene legitimidad constitucional. No obstante, ha sido muy sabia la decisión de nuestro legislador, y aquí tenemos a dos constituyentes que tuvieron un comportamiento ejemplar y que nos han honrado con su presencia esta tarde, porque nuestro legislador ha permitido que la sociedad, individuos e instituciones participen en el proceso de escogencia mediante la postulación. Este futuro juez, garante de los derechos fundamentales, debe ser percibido como tal desde su escogencia. Y la amplia base de apoyo de instituciones e individuos es también una forma de legitimación. La particularidad del juez constitucional pone el acento en dos aspectos. Primero, su relación con el Poder Judicial, y segundo, su relación con el legislador. En virtud del principio de la integridad política, el juez constitucional deberá considerar que sus decisiones trazarán pautas de razonabilidad a los tribunales ordinarios, es decir, lo que puede ser bueno para todos en las mismas circunstancias, para que la magistratura, es decir, todos los jueces del país, desde el juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, ocupen la difícil posición de intermediación entre el Estado, que representa el poder político legislativo, y la sociedad, que es la sede de la cual se plantean casos y pretensiones en nombre de los principios constitucionales. Esto no tiene paralelo en ningún otro tipo de funcionario público, es el juez. El juez constitucional es el juez que trabaja sobre temas de enorme importancia y cuyas decisiones deben ser calibradas y pensadas hasta el más mínimo detalle. Entonces, esos hombres y mujeres que integrarán esa jurisdicción deben ser no solamente razonables, sino además tener esa dimensión de la capacidad de cohabitación deferente con los otros integrantes de la trilogía derecho. En lo que respecta a su relación con el legislador, el juez constitucional debe tener la aptitud que tuvo el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Félix Frankfurter, muy célebre, porque fue juez ponente en una muy célebre decisión Gobitis, en la cual él tuvo un voto disidente, y él escribe en un ejemplo de respeto de la integridad política que el juez debe preguntarse
El juez constitucional, por supuesto, debe preguntarse si el legislador pudo razonablemente votar tal o cual legislación. Gustavo Zagrebelsky, ese también es uno de los grandes gurús del neoconstitucionalismo, pasado presidente de la Corte Constitucional Italiana, celebérrimo constitucionalista, muy traducido al castellano por los españoles, afirma que por su parte, el legislador debe resignarse a ver sus leyes tratadas como una parte del derecho y no como todo el derecho. Pero tiene derecho a pretender, tanto de los jueces como del juez constitucional, que se mantengan abiertas las posibilidades de ejercitar su derecho a contribuir políticamente a la formación del ordenamiento jurídico. Y Gustavo Zagrebelsky va más lejos todavía, porque Gustavo Zagrebelsky dice, la Constitución no puede asfixiar la democracia. Un marco abierto es el que permite que la Constitución, al aceptar el pluralismo y la competición entre propuestas alternativas, sirva para consolidar la democracia. Por eso, ojo con el activismo judicial, cuando el juez constitucional establece la regla que extrae directamente de la Constitución y la indica sin ninguna alternativa, termina dando una interpretación cerrada del marco constitucional, debilitando los derechos del legislador y el carácter político de su función y reduciendo sus leyes a tímidas propuestas facultativas. Por último, yo voy a hacer dos sugerencias que permitirían que esas relaciones especiales se desenvuelvan en un marco de cooperación. Primero, aunque no ha sido previsto por la ley orgánica, pero no es un problema estructural y creo que podría ser previsto en el reglamento, se puede conformar un órgano dentro del Tribunal Constitucional que sirva de vínculo al Poder Judicial, puesto que conforme a lo dispuesto en el artículo 277, las decisiones de los tribunales serán susceptibles de un recurso en revisión constitucional. Este comité ya existe en Perú y funciona muy bien. Y el otro es que haya también un órgano que vincule al Tribunal Constitucional con el Congreso, con las comisiones de justicia, derechos humanos, relaciones exteriores, y este mecanismo ha sido propuesto en Chile. Pero sobre todo, para terminar, ya este es mi último párrafo, quisiera insistir en que los hombres y mujeres que integren estos tribunales tengan un fuerte espíritu de equipo para defender la colegialidad y la unidad de su jurisdicción. Y quiero utilizar aquí la bellísima y enriquecedora lección del vuelo de los gansos. Los gansos vuelan juntos porque el aleteo de cada uno genera un impulso que los demás aprovechan. Al volar en formación en V, juntos vencen la resistencia del aire y aumentan en 71% la distancia recorrida por la bandada. Cuando un ganso tiene que salir de la formación, inmediatamente se da cuenta de que es muy difícil volar solo y vuelve a su lugar inmediatamente. Cuando uno de los gansos es herido o se enferma. En el día de hoy, yo creo que esta universidad estuvo dignamente representada. Las tres exposiciones fueron excelentes, las tres, así que felicidades. Quiero anunciar la actividad de la semana que viene, que va a ser en la Universidad de la Católica, y también van a participar en la misma connotados abogados y académicos. Va a participar el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Manuel Peñaconce, quien se encuentra aquí con nosotros, Francisco Álvarez, quien es uno de los más connotados dirigentes de Participación Ciudadana y que ha venido monitoreando todos estos procesos, uno de los constitucionalistas más jóvenes, pero que más sabe de eso en este país, Naces Perdomo, y probablemente uno de los administrativistas más connotados de toda Iberoamérica, el licenciado Olivo Rodríguez Huerta. Así que lo vamos a esperar en la Católica el jueves de la semana que viene. Así que muchas gracias.